Buenos días, hoy vamos a ver la unidad 4, que es continuación de lo que es la ley de propiedad. En esta unidad vamos a ver diferentes conceptos que vamos a encontrar en lo que es el tracto sucesivo de las propiedades inmuebles. Entonces, sí es importante que pongamos atención y que volvamos a leer esta información para que los conceptos queden fijos en nuestra mente. Vamos a comenzar con lo que es el contenido de un folio real. Vimos cómo el Instituto de Propiedad está organizado, organiza las propiedades y fincas, como lo menciona la ley, conforme a lo que son folios reales. En el folio real vamos a encontrar toda la historia de lo que es una propiedad. Y esta forma de organizar el archivo es importante porque vamos a encontrar folios de transición, que son folios que se están pasando, se están automatizando a esta forma de organización que es folio real. Entonces, dentro de un folio real, esto está en el reglamento de la ley de propiedad, vamos a encontrar circunstancias referentes a varios aspectos de las escrituras. Entonces, vamos a encontrar la primera y más importante, que es la circunstancia referente a la matrícula del bien. Número único del folio, número único de catastro o el identificador geográfico del objeto. Esto es bien importante porque este es el número de matrícula. Entonces, cuando nosotros tengamos una propiedad inmueble, vamos a tener dentro de lo que es el Instituto de Propiedad, que esto es una impresión de una propiedad, aquí vamos a ver lo que es el número de matrícula del bien. Entonces les leo esta hoja que dice inmueble, matrícula, número, y ahí vamos a encontrar el número de matrícula del bien. Eso nos va a servir para todo, para poder identificar nuestra propiedad y para poder hacer todas las actuaciones que debamos de hacer con esta propiedad. También vamos a encontrar circunstancias referentes al inmueble, su naturaleza jurídica, su situación física, ubicación, colindancias y demás características, áreas, medidas lineales en sistemas de métrico decimal, su vocación con la finca catastral, sus mejoras y obras. Ven que aquí está todo lo referente a esta propiedad. Entonces, vamos a verlo uno por uno. Naturaleza jurídica del bien, vamos a ver si es ejidal, si es estatal, si es una propiedad que se encuentra determinada dentro de la ley de propiedad como lo vimos. Entonces, ahí vamos a encontrar su naturaleza jurídica. Su situación física, que es ubicación, colindancias y demás características. En este ejemplo que les tenía, por ejemplo, vamos a encontrar que al final de mi información, voy a tener en esta parte de acá lo que son colindancias. Entonces ahí él me dice las colindancias que tiene mi bien inmueble, ¿verdad? Y también me dice con relación a este mismo circunstancias referentes al inmueble, también me dice la naturaleza del bien y también me dice las áreas, las medidas. Esas las voy a encontrar dentro de la escritura cuando yo abro y veo cuál es la situación de este inmueble. Esas son las circunstancias referentes al inmueble. Podemos ver que al inicio, también en la parte de inicial, ustedes pueden ver en esta impresión que yo tengo de este bien inmueble, aquí pueden ver lo que es área. Entonces, esta dice que es área. Estas son circunstancias referentes a lo que es el bien inmueble. Ahí tenemos lo que es su naturaleza, que podemos ver acá, en este apartado de acá, dice naturaleza rural. Es en este ejemplo que tengo aquí en el escritorio. Entonces ahí vimos que la naturaleza de este bien inmueble es rural, puede ser de diferentes tipos, puede ser urbano, puede ser de cualquier clasificación que nosotros podamos tener. En este caso su naturaleza es rural, puede ser urbano. También tenemos el área en metros cuadrados, que en este caso dice 134.000 metros cuadrados, un área bastante grande. También podemos ver las colindancias, que ya se las mencioné. Lo que se refiere a medidas lineales es en metros y en metros cúbicos, entonces sistema métrico decimal. Y vamos a ver
algunas observaciones en este apartado. Entonces vamos a ver que estas son las circunstancias referentes al bien inmueble. Ahora vamos a tener circunstancias referentes a los derechos. La naturaleza del derecho que se inscribe, su extensión, cargas y limitaciones y el conjunto ordenado de las inscripciones y cancelaciones. En mi ejemplo, aquí tengo la parte de derechos. Como pueden ver, en esta parte tenemos lo que son los derechos de este bien inmueble. Entonces, cuando vemos esto, aquí vamos a ver que dice restricciones y aquí están lo que son los derechos. Esa es la circunstancia de este bien inmueble relacionada con lo que es el derecho. Entonces, ¿qué derecho tiene este bien inmueble? Bueno, aquí lo podemos ver, dice dominio pleno. Entonces, ese es el tipo de derecho que está relacionado con este bien inmueble. Entonces, vamos a ver en otros casos que nos puede salir, por ejemplo, lo que es un dominio útil y nos puede salir lo que es un dominio pleno. Entonces, esas son las circunstancias referentes al derecho. Vamos a ver las siguientes circunstancias. Vamos a tener circunstancias, esas eran circunstancias referentes a lo que es el bien inmueble. Ahora vamos a ver las circunstancias referentes al sujeto. Puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Y vamos a encontrar las circunstancias de cada una de estas personas en el documento. Vamos a ver si es una persona natural o es una persona jurídica. Esto sí creo que no necesita más explicación. Y luego vamos a pasar a las circunstancias relativas al título, como los datos del título, portador del derecho, su fecha de otorgamiento, su fecha de expedición, nombre y registro del notario o funcionarios competentes. Dichos aspectos podrán ser suplidos en cuanto a su publicidad formal por la incorporación del título en la ficha del folio real. Estas son todas las circunstancias relativas al título y estas las vamos a encontrar en la escritura porque ya nosotros tenemos lo que son las escrituras de este bien y ahí vamos a encontrar todas las circunstancias relativas a lo que es el título. Vamos a encontrar las circunstancias relativas al título. Vamos a encontrar también las circunstancias referentes al asiento de presentación. Esto ya es algo procesal. Esto es algo procesal de lo que es la ley y el reglamento de la ley de propiedad y toda la organización con que se maneja el registro. Aquí vamos a encontrar cuando yo llevo una nueva modificación de derechos, o llevo una extinción de derechos, o llevo una constitución de derechos, entonces yo voy a hacer una presentación. Y esa presentación es algo parecido a este boleto que nos dan, un boleto que nos dan en la ley de propiedad cuando yo inscribo una escritura o con algún cambio, modificación, constitución, restricción de lo que es los derechos sobre esa propiedad, me van a dar un recibo de presentación. Quiere decir que yo ya presenté mi escrito y está en proceso de análisis. Entonces, este es mi recibo y esto quiere decir que yo presenté y al inicio pueden ustedes ver cómo dice número de presentación. Entonces, con ese número de presentación, yo voy a tener la seguridad de que mi escrito, mi instrumento, está siendo revisado y calificado por el calificador registral y él me dará las observaciones o me lo inscribirá. Entonces, esas son las circunstancias de lo que es presentación: lugar, día, hora de presentación, número de asiento de presentación y fecha de inscripción. Entonces, nosotros lo podemos ver cuando nosotros tenemos presentación, ahí va todo el detalle de cómo va nuestro escrito. Si ya fue pasado el calificador, si ya se le hizo alguna observación y luego pues vamos a tener lo que es nuestro acto o contrato ya inscrito. Este es el tema de las submatrículas, que está contemplado en el reglamento, en el artículo 93 del reglamento de ley de propiedad. Dice que en el caso de que se constituya el régimen de propiedad horizontal sobre un inmueble con matrícula en folio real, el sistema generará una submatrícula con números correlativos de inscripción para cada uno de los apartamentos.
o locales del inmueble. Se procederá de igual forma en la medida en que sea procedente con la inscripción de la constitución de derechos reales sobre estos bienes que están sujetos a condominio, tales como barrios cerrados, club de campo y otras formas de dominio que permita la ley. Aquí estamos hablando de diferentes dueños de una sola propiedad, bajo la figura de lo que es el condominio. Son copropietarios, son codueños de un bien en el cual ellos tienen asignado una porción, pero también tienen áreas comunes. ¿Cuáles son estas áreas comunes? La entrada al edificio, por supuesto, ese es un área común. Elevadores son áreas comunes, escaleras, ya sea de evacuación de incendio o escaleras normales, gradas normales. Todas esas áreas se vuelven áreas comunes. Son dueños todos de estas áreas comunes y al mismo tiempo ellos son dueños de su propia porción. Entonces estamos entre la propiedad horizontal y está regulada en este artículo cómo se darán sus matrículas. El bien inmueble está inscrito, pero también está inscrito, está una porción de cada bien para asignado de forma individualizada. Una vez que quedan ya registrados todos los apartamentos bajo esta figura del bien inmueble que se registró en figura de condominio, entonces ya cada apartamento va a tener su propia matrícula. No es que lo van a encontrar como una submatrícula, sino que ya una vez inscrito, entonces ya se asigna a cada apartamento lo que el reglamento denomina submatrícula, ya después lo van a encontrar ustedes como una matrícula normal. O sea que lo van a encontrar así de esta manera, como les enseñé este ejemplo, inmueble, matrícula, número tal. Y ahí va a estar toda la descripción de nuestro apartamento para poder venderlo, traspasarlo, hipotecarlo. El folio casual por enlejamiento es una circunstancia registral que significa que no se han realizado las labores catastrales. Los registradores van a seguir usando los libros de inscripción tradicionales, continuando la labor registral mediante la aplicación de la técnica de folio casual por enlejamiento o incorporación. Entonces, vemos cómo el Instituto de Propiedad tiene varios tipos de folios. ¿Por qué? Porque está pasando un proceso de transición. Entonces vamos a encontrar folios de transición y vamos a encontrar este folio casual que es que todavía no están levantadas las labores catastrales. Entonces está como pendiente, está como en proceso, están como trabajando en él hasta convertirlo en un folio real. El folio real de transición. Progresivamente se irán incorporando a cada una de las circunstancias registrales al proceso de modernización del sistema registral, implementando una técnica con carácter transitorio denominada folio real de transición. Bueno, estas son algunas circunstancias que pueden estar nuestros procesos. Y ahora vamos a ver el proceso de inscripción. Ya cuando ya hacemos todo el proceso ya de inscribir nuestros actos de contrato. Vamos a ver primero qué es un asiento. Se entiende por inscripción el asiento o toma de razón como consecuencia de la presentación de un documento expedido con las formalidades dispuestas por la ley de carácter dispositivo, transmisivo, constitutivo, declarativo, aclarativo o extintivo. Entonces ven todas las modalidades que puede tener este asiento. De un derecho real que solo varía para dar cumplimiento al tracto continuo y mientras tanto no se pueda registrar otro derecho de fecha igual o anterior que se le ponga o le sea incompatible. El asiento es la inscripción de un derecho. Entonces nosotros vamos a tener que ver, por ejemplo, en este ejemplo que les puse, aquí vamos a ver lo que es el asiento. Entonces vemos en esta línea de acá, como la van a poder ver, vemos en esta línea de acá, cómo ahí tenemos lo que es número de asiento. Entonces aquí lo podemos observar. Ahí podemos ver número de asiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí hicimos un acto o contrato o modificación de esta propiedad y ahí está inscrito nuestra modificación. ¿A través de qué? De un asiento que ya le dieron el número 1. Entonces, se lo voy a leer. Dice el número de asiento 1. Inscripción 1. Número de presentación, pues ya no lo tenemos porque ya está inscrito. Clasificación e inscripción.
dice que es un traslado de inscripción, o sea que este estaba en un tipo de folio diferente y fue trasladado a este tipo de folio real. Entonces, es el asiento 1. Entonces, una propiedad puede tener una asiento 1, asiento 2, asiento 3, dependiendo todas las modificaciones que va realizando de su propiedad a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro caso. Aquí tengo otro caso. Voy a ver si lo puedo poner bien para que lo vean. Este es otro caso en el cual podemos ver que tiene varios asientos. Entonces, en el caso anterior vimos lo que es que tenga un solo asiento, y en este caso, pues tenemos lo que es 1, 2, 3. Aquí pueden ver que tenemos varios asientos. Tenemos 1, 3, 5. Entonces, ven cómo el tracto sucesivo de un bien inmueble va formándose a través de sus asientos. Aquí tenemos asiento 1. El asiento 1 fue actos y contratos e individualizaciones. Se dividió todo el terreno y ya quedó dividido en partes. El asiento número 3 fue cancelación de un gravamen. Estaba hipotecado y entonces hicimos una cancelación de gravamen. Y el 5 son asuntos vanos, que ahí pudo haber sido cualquier. Tendríamos que entrar y pinchar en el número de presentación y ver qué fue lo que se presentó. Entonces, ese es un asiento. Asiento es donde queda relacionada nuestra inscripción, queda inscrito ya la modificación, y ya sea por un carácter dispositivo, transmitivo, constitutivo, declarativo, aclarativo o extintivo. Ese es nuestro asiento. Toda inscripción debe realizarse a instancia de parte interesada, no pudiendo el registrador hacerla de oficio, aun cuando tenga conocimiento del acto o contrato de que se trata. Esto ya lo habíamos visto en la unidad anterior. Estos actos de registro son de carácter a instancia de parte, no hay de oficio. No hay de oficio, y algunas inscripciones son de carácter obligatorio, otras son de carácter meramente personal, de tal manera de que la persona quiere que queden inscritos sus actos. Tampoco el registrador puede expedir certificaciones en forma en que no le sean requeridas. La inscripción podrá pedirse por quien tenga interés en asegurar el derecho de que se trate de inscribir, o por su representante mandatario o encargado. Se presume que el que presenta el documento tiene poder o encargo para este efecto. Esta es una facilidad que nos da, realmente yo creo que es una facilidad, y es el carácter público que tiene en estos registros. Por ejemplo, esta inscripción no necesariamente la tengo que hacer yo como notario, sino que la puede hacer cualquier persona que me lleve el instrumento al registro y se va a inscribir por esta norma que dice el que se presume que el que se presenta tiene poder o encargo para este efecto. No se necesitan más trámites, y esto es una facilidad para hacer más ágil y también más accesible lo que es la información al Instituto de Propiedad. ¿Qué es una inscripción definitiva? Bueno, es la que produce efectos permanentes. Una vez que yo termina este proceso de presentación y que ya el calificador me autoriza, dice esta escritura está bien, cumple con todos los requisitos, entonces él va a decir, va a hacer una inscripción definitiva, la que produce efectos permanentes. Pero ¿qué pasa si yo tengo alguna cosa que subsanar en esa escritura? Bueno, entonces él me va a dar una inscripción provisional. Es aquella cuyos efectos permanentes se ven limitados por el cumplimiento o subsanación de ciertas condiciones. O sea, no es que la escritura esté rechazada. La escritura está bien, cumple con los requisitos, pero tiene algunas condiciones que deben de ser subsanadas por el mismo notario. Son formalidad y se precisa en apego al artículo 2353 del Código Civil para proteger la titulación cuando el documento del portador de los derechos pues no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley, y solo podrá realizarla a solicitud expresa del interesado con formalidad de petición. Entonces, vamos a tener que subsanar o vamos a tener que cumplir con ciertas disposiciones que nos diga el registrador. Entonces, esa es una inscripción provisional. Si yo cumplo con la subsanación y los requisitos, pues se va a convertir en una inscripción definitiva.
También tenemos la anotación preventiva. Se caracteriza por su transitoriedad, dada que es una toma de razón de carácter estrictamente temporal y se practica en el caso de medidas precautorias con reflejo registral a los derechos personales específicamente por la ley. Caduca en 10 años, salvo las que tengan señalado un plazo determinado. Podemos tener una anotación preventiva. Esta es una calificación que la vamos a encontrar dentro de nuestra investigación. Cuando investigamos una propiedad, vamos a ver que puede tener una anotación preventiva. Podrán pedir anotación preventiva el que demande en juicio la propiedad de bienes, el que demande en juicio la propiedad de los bienes, la titularidad de cualquier derecho real sobre dichos bienes, por decreto judicial, embargo, secuestro, prohibición de celebrar contratos y actos sobre bienes. Y el que presentara algún título cuya inscripción no puede hacerse definitivamente por alguna formalidad legal. Entonces, en A y B no podrán hacerse sino cuando se ordene por providencia judicial y tendrá eficacia hasta que quede firme, prescribe el derecho o caduca la instancia. Entonces, en A y B de demandar o por decreto judicial tenemos esta condición. Va a tener que hacerse hasta que la providencia tenga eficacia, que quede firme o que prescriba el derecho o caduque la instancia, y tendrá una eficacia de 90 días a partir de su fecha de anotación. Cuando algún título le falte alguna formalidad, entonces vamos a tener 90 días para poder resolver esta situación, pero va a tener eficacia durante 90 días. Es una inscripción provisional, es una anotación preventiva o una inscripción provisional. Realmente considero que la demanda y el decreto judicial vienen a ser anotación preventiva y lo del título viene a ser una inscripción provisional. Serán objeto de anotación preventiva también las promesas de venta, las reservas de dominio y los contratos con opción de compra otorgados por las formalidades propias de su naturaleza, del documento inscribible dispuesto en la ley. Entonces, esas son inscripciones. Vamos a continuar en la siguiente unidad y solo les pido que vuelvan a leer esta presentación y luego realicen la actividad.